Bueno, pues empezamos por las bajas. Baja segura es la de Carreñosa. Carreñosa, tema de la lesión muscular la semana pasada o de hace 2 semanas, está perfecto, pero en el entrenamiento de ayer, una de las últimas jugadas que se dieron en el partidillo del final, pues parece ser que llevó un golpe, nos lo dijo hoy, apareció con la rodilla hinchada y bueno, una contusión que por lo menos le va a impedir estar este fin de semana. Y después tenemos la duda de Alberto, que con ese esguince de rodilla entrenó con el equipo, pero tiene ciertas molestias, entonces el fin de semana valoraremos a ver si podemos contar con él o no. El resto, todos están ok. Lo de Alberto se está alargando más de lo que se prevía al principio. Bueno, es un esguince de ligamento lateral interno que en el mejor de los casos siempre son 3 semanas. Fue contra el Somozas, partido entre semana, un jueves o un miércoles, y estaría en la 3ª semana. Entonces está entrenando, pero tiene cierta molestia, no tiene dolor, puede entrenar, pero hay que ver. Bueno, y llega el Arenteiro, otro recién ascendido. ¿Qué puede decir? Bueno, pues creo que la clasificación dice claramente lo que es recién ascendido que mejor clasificación tiene, que mejor primera vuelta hasta la fecha está haciendo, y la verdad es que los vi en 2 partidos, uno en su casa y otro fuera, casa contra el Villalbés, fuera contra el Boiro. Me parece un equipo muy a tener en cuenta y que si tiene los puntos que tiene es por méritos propios. Es un equipo que, pese a ser recién ascendido, tiene jugadores con experiencia en la categoría, incluso más arriba, como puede ser Portela. Es un equipo que le gusta correr al espacio y que tiene gente para defender bien. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a un equipo que va a intentar, bueno, que no le hagamos daño en nuestro tipo de juego e intentar cogernos al contraataque. Bueno, pues otra vez en casa parecía, bueno, se habló unas veces de que este año como que era más fácil jugar fuera que en casa, pero ahora si ganáis, equilibráis unas mismas victorias en casa que fuera, parece que esa asignatura, no sé si pendiente de rendir en casa a nivel de resultados, está más que solventada. Bueno, nosotros no tenemos ninguna duda de que el equipo en casa, cada 15 días o cada jornada que pase que toque jugar en casa va a ir a más. Al final, esto es una competición larga, los equipos están a lo largo de todo el campeonato mejorando y buscando hacer las cosas de la mejor manera. Por lo tanto, la victoria contra el Negreira, la última en casa el sábado pasado, y haber ganado en Villalonga, yo creo que nos va a venir muy bien para seguir dando pasos hacia adelante, y que el equipo pues que se lo crea. Yo creo que esa victoria, y además contundente, con esa tan buena imagen, un partido que además se dio por la tele y que todo el mundo vio, pues creo que fue un buen paso para nosotros para acabar de creérnoslo y de hacer el trabajo que queremos hacer en casa. Bueno, dices que esto es muy largo, se está viendo como pues, incluso equipos de arriba están pinchando Silva, pinchó el Bergantiños la semana pasada. No sé si te sorprende, si lo ves normal, cómo ves a esos rivales de arriba. No, lo veo normal. El Bergantiños tuvo el mismo resultado con el Arosa que nosotros, 1-1. Al final son enfrentamientos directos de rivales con mucho potencial. Este mismo fin de semana hay un Boiro Silva, el propio Bergantiños, que juega contra el Aracha, que aunque la clasificación diga que el Aracha pues, no es equipo para hacerle pie al Bergantiños, yo creo que le va a costar mucho. Y esta es la 3ª división, todos los equipos estamos en esta categoría y por lo tanto hay que tener el máximo respeto por los rivales. Es cierto que estamos aún en la jornada 17, que queda muchísimo por delante. La clasificación a día de hoy a nosotros no nos sirve más que para 2 cosas. Primero, ser un termómetro para saber que estamos haciendo las cosas bien y continuar trabajando, y segundo, pues para darnos confianza de que lo que estamos haciendo pues, es el camino correcto.
Nosotros lo que queremos es llegar a la misma jornada en la segunda vuelta en la misma posición. Por lo tanto, no nos queda más que seguir trabajando y pensar en el próximo rival, que es inmediato, que es el Arenteiro, con el máximo respeto y saliendo al 200%, sin dejar que lo que nos encontramos todos los fines de semana, sea en casa o fuera, ¿no? Rivales que vienen a enfrentarse ante un club histórico, que quieren dar una muy buena imagen y que van a pelear hasta el minuto 95. ¿Toca actuación en la portería o toca continuidad? Bueno, lo veremos. Por números tocaría cambiar. Bueno, eso son cábalas que podéis hacer tú o que podéis hacer vosotros de minutos o de partidos y demás. Nosotros vamos en función de lo que os explico siempre. Nosotros planteamos los partidos en función de lo que tenemos enfrente, del rival, de lo que nosotros pensamos que va a exponer el rival, y en función de eso escogemos los jugadores que creemos que son los mejores para hacer frente a eso. O bien cómo queremos hacerles daño, o bien cómo no queremos que nos hagan daño ellos a nosotros, ¿no? Yo lo digo siempre, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, el cuerpo técnico, creemos que tenemos los dos mejores porteros de la categoría y nos parece injusto que solo pueda jugar uno porque está así estipulado o porque es una manera de entender el fútbol, que solo puede jugar un portero a lo largo de la temporada. Así como rotamos laterales, así como rotamos centrales, medios centros, delanteros y demás, siempre pensando en el bien común del equipo, vamos a hacer lo mismo con los porteros. Entonces, en función de lo que queramos hacer el fin de semana y de lo que esperemos que se va a dar en el partido, escogeremos a Lorenzo o a Lucas. En eso no tenemos ninguna duda. Yo cierro los ojos, pongo cualquiera de los dos y estoy muy tranquilo. Por lo tanto, creo que ahí respondo a todo el mundo cuando dice de si tiene que jugar uno o otro. Desde mi punto de vista, tenemos los dos mejores porteros de la categoría. En cualquier otro equipo serían titularísimos y nosotros tenemos la suerte de tenerlos a los dos aquí. Así que qué mejor manera que jueguen los dos, que los dos se sientan importantes como el resto del equipo, porque es la manera de llegar a esta jornada en la segunda vuelta al nivel que estamos ahora. Que no se desenganche nadie, aquí no hay un puesto asegurado, todo el mundo que está jugando está rindiendo, sea desde el banquillo o sea titular, y lo hemos visto en muchos partidos, pues como por ejemplo el día que fuimos a Somozas, que hicimos una revolución cambiando hasta 6 jugadores y nos dio resultado, y eso no es más que trabajo de ellos cada semana. Los jugadores están enchufados, nosotros estamos a muerte con ellos, y entre todos pues hacemos un trabajo cada semana y el fin de semana para conseguir los 3 puntos. Mirando ya hacia otro lado, y es el día de sorteo del Mundial, no sé si conoces el grupo de España. Si no te digo, y si puedes hacer una valoración, Portugal, Marruecos e Irán, no sé qué te parece. La verdad es que me queda tan lejos eso, yo me centro en lo mío, pero bueno, a priori parece un grupo bastante asequible para España, ¿no? Pero al final esto es hablar por hablar, y más a tantos meses. Hay que mirar aún qué gente va seleccionada, qué idea tiene el seleccionador, y a partir de ahí pues veremos el potencial que tiene la selección. Pero bueno, es sin duda una clara favorita porque siempre lo es. Hablando de favoritos, bueno, España y quién más, ¿cómo ves esa terna de realidad? Los de siempre, ¿no? Alemania, España. Yo creo que Argentina este año, pese a su clasificación traumática, puede dar que hablar. Bueno, yo creo que los de siempre, los que todo el mundo tiene en mente. Muy bien.